Buenas tardes. Creo que estoy un poco chueco. Listo. Estamos terminando la serie de 13 lecciones que tratan acerca de cómo estudiar la Biblia de forma efectiva. Si nos has acompañado hasta este punto, quisiéramos culminar haciendo hincapié en el hecho de que estudiar la Biblia es un gozo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en el estudio y que hagas de nosotros estudiantes disciplinados para que podamos disfrutar los beneficios de estudiar la Biblia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me terminen esta oración. A mí me encanta... A ver, ¿qué fue? Aparte de los platos preferidos que tenemos, el lomo saltado, la causa limeña y otra cosa más, ¿qué te encanta hacer? Salir a hacer deporte, a pasar tiempo con tu familia, escuchar música. Alguien dijo, a mí me encanta leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y si no, ¿por qué? ¿Podría ser que haya un ídolo en tu corazón? ¿Algo que te gusta más que pasar tiempo con el Dios que te salvó? Si es así, es un problema. Hoy quisiera ver con ustedes cuáles son algunas barreras para estudiar la Biblia, cómo superarlas y luego algunos beneficios de estudiar la palabra de Dios. ¿Hay algunos proyectos en tu casa que todavía han quedado inconclusos? ¿Por qué es? Falta de tiempo, tal vez falta de plata, falta de ganas, muchas veces. ¿Qué es lo que te animaría a retomar esos proyectos en tu casa? Pues aplicando la misma fórmula, si alguna vez has comenzado a estudiar la Biblia o leer la Biblia de forma constante, ¿qué te hizo detenerte? ¿Qué podría motivarte a poder retomar ese tiempo de estudio? Pues tendrías que entender cuáles son los beneficios. Nunca vas a tener ese tiempo de estudiar la Biblia si no ves la importancia de ello. El ingrediente clave para que el creyente llegue a la imagen de Jesucristo es la palabra de Dios. El Espíritu obra a través de la palabra para llegar al corazón y producir una transformación. Si lográramos superar esas barreras al estudio bíblico, conoceríamos el gozo que viene de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de esas barreras? Tal vez te has sentido frustrado como cristiano porque has querido tener un tiempo constante de estudiar, de leer, de orar. Sin embargo, algunas otras cosas han surgido. Tenemos que identificar esas barreras que nos detienen para poder esforzarnos a superarlos con el poder de Dios. En primer lugar, el pecado. El pecado es una barrera obvia. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, nos va revelando nuestras barreras, nuestro pecado. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guía y, como Pablo, somos débiles y pecadores. Es una lucha constante. No creas que al estar 2 años en la fe, de pronto el foquito se va a prender y vas a decir, es fácil pasar tiempo con Dios. Es una lucha diaria. Tenemos que preferir pasar tiempo con Dios que hacer otras cosas. Y siempre demanda un sacrificio. Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículos 21 a 25, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo entendía que esforzarse humanamente no es la clave para ganar la victoria sobre la lucha de uno. Él se llamó a sí mismo miserable.
que significa infeliz, abatido. ¿Por qué? ¿Por qué tanto luchaba contra la carne y no encontraba la victoria? Sabía que cualquier victoria por esfuerzo humano sería de corta duración y superficial. Y cuando dependemos de las fuerzas de nuestra carne, tal vez tendríamos victoria por poco tiempo, pero fallaremos de forma consistente. El pecado siempre va a vencer un esfuerzo carnal para hacer lo correcto. De ahí a veces nos rendimos. Pero rendirse no quita el sentido de responsabilidad. Sabemos lo que es correcto. Y ahí viene la culpabilidad, porque conocemos Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si sabes que debes estar leyendo o estudiando la palabra y no lo haces, vas a sentir culpa, porque ya estás transgrediendo, estás pecando. Muchas veces haríamos cualquier cosa para quitar de nosotros esa culpabilidad. Así que o bien nos excusamos, no, nadie tiene el horario que yo tengo, yo estoy muy, pero muy ocupado. O bien, en vez de excusarnos, cauterizamos nuestras conciencias para no sentir nada. En primera Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y otras cosas más. Cuando uno tiene la conciencia cauterizada, es que tantas veces ha dicho no, 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 no al Espíritu Santo, que ya ni escucha la voz del Espíritu Santo. No, leer la Biblia, eso lo voy a hacer en vacaciones. Eso lo voy a hacer cuando tenga un tiempo libre, cuando se desocupe todas las cosas que tengo en mi plato. Pero realmente, si sabes lo que debes hacer y no lo haces, es pecado y vas a sentir culpa. Entonces, ¿cómo llega uno a poder hacer lo que sabe que debe hacer? Bueno, a veces uno excusa, como hemos dicho, a veces uno constantemente niega la voz del Espíritu Santo, pero disminuir la culpa que uno siente no quita la culpabilidad que tiene. Por más que uno diga, no me siento mal por haber hecho esto, igual es culpable por haberlo hecho. ¿Entiende? Es a los ojos de Dios que determina la culpabilidad de uno. Ven que la culpa es tanto una emoción como un estado. La culpabilidad delante de Dios viene de violar su palabra, quebrar su ley. Pero la culpa viene de violar la conciencia. Por ejemplo, si vas a la municipalidad para hacer un trámite y ahí ves que te prestan un lapicero y ahí llenas los papeles y luego te llevas el lapicero, sin saber tal vez. Luego llegas a tu casa y te das cuenta, este lapicero había sido de la municipalidad. Eres culpable delante de Dios por robar. Ahora, ¿sientes culpa? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez podrías decir, mira, ellos tantas veces me han robado esos impuestos injustos. Otra cosa más que ellos cobran, ellos son un montón de ratas que siempre están robando a la gente. Por un lapicero, yo me siento bien. Sin embargo, sentir o no culpa no quita tu culpabilidad delante de Dios. Por más que te excuses, y aunque sea algo pequeño, hay que enfrentar esa emoción de culpa para vivir con conciencia limpia. No saben cuántas veces he sido tentado para mentir. Sí, yo, pastor, para mentir en una documentación que podría hacer de nuestras vidas algo mucho más fácil. Podríamos vivir un paraíso si no fuera por toda la documentación que uno a veces tiene que llenar, los permisos, trámites que demoran horas y días y semanas y meses, pero por una pequeña mentira que tal vez ni se darían cuenta, podríamos ahorrarnos
horas y horas en colas, conversando con personas que ni saben lo que están haciendo. Pero yo yo tendría que enfrentarme con Dios algún día por todo lo que hago, por cómo yo guío a esta iglesia, por cómo guío a mi familia. Y no me gustaría tener que decirle a mi hijo, ¿sabe que yo mentí en este documento porque quise hacer la vida más fácil? ¿Qué tipo de hijo estoy criando? No quiero enfrentarme algún día con Dios y decir, Dios, tú sabes que ha sido difícil ser pastor, por eso puse esa mentira en el papel. Y luego tener que mirar a los ojos de Dios y Él decirme, pero tú sabías lo que yo exigía. Tenemos que siempre poder vivir con una conciencia limpia. No solo libre del sentimiento de culpa, sino libre de culpabilidad por vivir en Jesucristo. ¿Por qué es peligroso deshacerte de la culpabilidad? Bueno, supongamos que tengo aquí en mi casa una alarma contra el fuego. Y por ahí está ya sonando, ya estoy en mi casa aquí abajo, en la oficina, y escucho ti, 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 de una alarma en el segundo piso que es casi pura madera. Digo, ¡ay, qué molestia! Ti, 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 ti. ¿Qué estará pasando? ¿Fuego? No creo. Y voy y le escucho pi, 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 pi. ¿Y qué le hago? Agarro la alarma, le quito la batería, lo tiro al piso y digo, ¡ay, por fin! ¡Paz! Y bajo aquí y sigo avanzando mis cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a incendiar la casa. Nuestra conciencia es un indicador de que algo puede estar yendo mal. Por más que calles a la conciencia, no quita el peligro de tu vida. Entonces, por más que digas, sabe que no es tan importante estudiar la Biblia, eso lo dejemos mejor para el liderazgo de la iglesia, para los que van a predicar o a enseñar. No es tan importante para mí. Si nosotros ignoramos o callamos la voz del Espíritu Santo o de la conciencia, podemos estar caminando hacia un gran peligro. Ahora, estudiar la Biblia incluso puede agregar a los sentimientos de culpa que sentimos. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia me lee a mí. Entonces, ¿cuál espejo me revela lo que anda mal en mi vida? Y si yo no quiero sentirme mal, mejor no leo la Biblia para no enterarme de lo que anda mal en mi vida. Sin embargo, no está bien. En 2 Timoteo 3:16 dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es eso de redarguir? Eso es llamar la atención. Es el segundo en la lista. Es importante que dejemos que la Biblia revele lo que anda mal en nuestra Biblia para que podamos corregirnos y ser instruidos para vivir la vida cristiana. El pecado y la culpa nos mantienen lejos de la palabra de Dios y no nos gusta que nos redarguya. Mientras más tiempo pasamos lejos del estudio o lejos de la palabra, más difícil va a ser para nosotros después sujetarnos a lo que dice la palabra. No hay solamente distracciones internas, el pecado y la culpa, sino hay distracciones externas. Las barreras internas, incluso la idolatría, ¿no? La culpa, el pecado, existen, pero también hay distracciones provistas justamente por el Dios de este siglo. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Dios de este siglo te va a poner muchas tentaciones, muchas distracciones, para que incluso hagas cosas buenas, pero no hagas lo mejor. También hay en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay tentaciones de la carne, del mundo, del diablo. Sin embargo, no debemos dejar que nos distraiga de la palabra de Dios. ¿Qué cosas te quitan de la palabra? En los siguientes casos, ¿qué es lo que distrae al creyente de pasar tiempo en la palabra? Quiero darles 3 casos de estudiar. Número 1. Sara, una madre soltera, quiere crecer como cristiana, pero dice que no tiene tiempo para el estudio bíblico y la oración. Luego del trabajo, se va corriendo a recoger a sus hijos del colegio y les lleva a sus actividades de deporte y otras clases. Está contenta porque mantiene a sus hijos lejos de malas influencias y fuera de problemas. Pero al término de la mayor parte de los días, está pero exhausta. ¿Qué le quita tiempo de la palabra? Actividades. Hay muchas actividades y no es que sean malas, pero si nos quitan de lo más importante, llega a ser un obstáculo para crecer. ¿Saben? Por eso existe la iglesia local. Si un cristiano estuviera pero agotado con solamente sus quehaceres diarios, busque ayuda. El cuerpo de Cristo está para ayudarnos entre nos. El segundo caso para estudiar. Beto y Susana son devotos a su familia. Siempre separan un tiempo cada fin de semana para salir y tiempos durante el año para ir de vacaciones con su familia, para escapar de las presiones del trabajo y para mostrar a sus hijos que los aman. De hecho, los costos de las vacaciones y salidas son tal que los padres tienen que trabajar extra durante la semana. Están dispuestos a sacrificarse para pasar tiempo de calidad con sus hijos. Su único remordimiento es que su énfasis en pasar tiempo de calidad como familia desplaza su tiempo personal con Dios y para ir a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Otra vez, distracciones, placeres, actividades, lo que a uno le agrada hacer. ¿Saben? Les confieso algo, soy tan carnal que si yo pudiera, creo que yo pasaría la mayor parte de la semana frente a películas. A mí me gusta que me entretengan, pero no conviene eso. Por más que tal vez no estaría mal, dependiendo de lo que veo, ¿no? No estaría mal relajarme, descansar, pero si desplaza mis responsabilidades, mis prioridades, está mal. Entonces tengo que saber colocar cada cosa en su lugar, priorizar el reino de Dios por encima del reino de Eric. Caso 3 para estudiar. Osvaldo es un joven universitario que ama a Dios y asiste a la iglesia cuando su horario de estudios lo permite. Pero frecuentemente por su carga de tareas, falta a las reuniones de la iglesia y prioriza sus tareas y estudios por encima de su tiempo devocional. Dice que le gustaría leer y estudiar la Biblia más, pero simplemente no puede darse el tiempo hasta las vacaciones, cuando dice que va a recuperar el tiempo perdido. ¿Qué anda mal? Claro, cuando uno es estudiante, sé que su vida es difícil. Yo no sugiero que dejen de estudiar los días que tengan clases, que no vayan a clases para venir a la iglesia. Si se han apuntado, han pagado para estudiar, deben estudiar. No todo es para siempre. Pero el día que suspendan tu clase, pues vete a la iglesia. Y no descuides tu tiempo personal con Dios. Sé que es una gran responsabilidad hacer tareas. Sé que demanda mucho tiempo estudiar, leer, repasar, hacer trabajo en grupo y otras cosas más. Pero no descuides tu tiempo con Dios. Priorizar siempre. Algunas de esas cosas están mal en sí, de los 3 casos que hemos visto. En sí no son malas cosas. Sin embargo, llegan a ser una distracción y una gran estrategia para Satanás, para alejarnos de la palabra de Dios. No nos sentimos mal estar ocupados haciendo cosas que en sí no son malas.
El pecado nuestro y el esfuerzo de Satanás nos mantiene pensando en cosas terrenales y nos distrae del estudio bíblico necesario para el crecimiento espiritual. Ahora, el crecimiento espiritual se hace posible mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo entonces superamos esas barreras? Número 1, confesar el pecado y la culpa. Confiesa. Dios ya sabe lo que sientes. Dios ya sabe lo que te distrae de pasar tiempo con Él. Confiésale. Tener o no culpa es medido por un estándar externo, la palabra de Dios. Al violar su ley, debemos confesar nuestra ofensa para restaurar esa comunión con Él. Hay un balance entre sentir culpa y ser culpable. Cuando confiesas a Dios tu culpabilidad, Dios quita ese sentir de culpa. Eso demanda humildad. Tienes que acercarte a Dios. En Santiago capítulo 4. Santiago 4:4 al 10 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos el caso de alguien que es de doble ánimo. Por un lado, busca las cosas terrenales y por el otro, busca también las cosas de Dios, pero con igual impulso. Y no va a llegar a crecer en su vida espiritual si es que busca al mundo, las cosas terrenales, con el mismo ímpetu que busca las cosas de Dios. Demanda una contrición para acercarte a Dios, arrepentirte y confesar esos pecados. ¿Qué papel juega la gracia en todo esto? Pues cuando tú confiesas con humildad, abre la puerta para que la gracia actúe, te dé perdón, te dé las fuerzas para avanzar. En segundo lugar, ¿cómo superamos obstáculos? Dependiendo completamente en el Espíritu Santo. ¿Cómo evitaremos volver a distraernos o caer en el pecado que una vez nos jaló? Si volvemos al pasaje en Romanos, capítulo 7, leímos que Pablo quiso hacer lo correcto, pero el pecado que estaba en él lo seguía jalando. Sigamos leyendo, capítulo 8, versículos 1 a 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué pensamientos están rondando en tu cabeza la mayor parte del día? ¿Cosas que tienden a la vida, a la justicia, a la paz, o cosas que tienden a la preocupación y las cosas del mundo? Hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo? Dependiendo del poder del Espíritu Santo. Hay que tomar en cuenta que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, trabaja a través de nosotros, pero no trabaja por nosotros.
Entonces, nosotros debemos someternos a Él, no querer imponer nuestra voluntad a Él, tratar de excusarnos, ni mucho menos callar su voz. Debemos abrirnos para que Él pueda convencernos y guiarnos. Él nos dará la fuerza para hacer su voluntad, pero eso demanda disciplina. Demanda disciplina. Es difícil, pero vale la pena hacerlo. En 1 Timoteo leímos hace un poco de tiempo, un pasaje en cuanto a falsos maestros que cauterizan su conciencia. Ellos se hacen los sordos a la voz de Dios. Un poco más adelante, dice el versículo 7 y 8, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? Es algo diario, algo intencional. La misma palabra llega a venir la misma palabra la usamos para traducirse gimnasio. Esa palabra ejercitarse. ¿Para qué sirven los gimnasios? Bueno, el trabajo arduo y repetitivo trae beneficios si uno persevera. Pero simplemente comprar una membresía y llevar su carnet de membresía no le hace estar en buena forma. ¿Qué tiene que hacer? Ir al gimnasio, usar las maquinarias que están ahí, ejercitarse para poder cambiar de forma. 1 Timoteo 4, del 8 al 10 ahora dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué caracteriza la obra que es necesaria para producir piedad? La disciplina. La disciplina es algo personal y solo podremos decidir si ser disciplinados si vemos claramente los beneficios que están por delante. ¿Realmente vale la pena ser piadosos? Pues Dios quiere que seamos como Cristo. Entonces sí, la meta es digna de alcanzar. Al buscar los beneficios de largo plazo, la piedad, aceptando el desafío de ejercitarnos para la piedad, mostraremos que estamos buscando lo eterno. Versículo 8 dice, tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Al buscar recompensa eterna, nos damos cuenta que vale la pena ser piadoso ahora. Entonces, podemos superar los obstáculos al estudio bíblico si somos, uno, humildes. Si confesamos siempre nuestros defectos a Dios. Dos, si dependemos siempre del Espíritu Santo para no volver a hábitos de desorden en nuestra vida espiritual. Y tres, si somos disciplinados, ejercitándonos, ejerciéndonos a la piedad. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios del estudio bíblico? Cuando ves y aprendes cosas mediante la palabra, Dios te va cambiando. Y tienes algunas cosas que vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4. Si gusta acompañarme. Filipenses 4. ¿Alguna vez has estado leyendo la palabra? Ojalá esta experiencia sea propia de cada cristiano. Has estado leyendo la palabra y de pronto ves un versículo que hasta lo habrás visto muchas veces antes, pero algo nuevo Dios te enseñó y te llenó con tanto gozo que no pudiste aguantar compartirlo con otro. Dice la palabra, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijaos. Cuando uno aprende de la palabra de Dios, le da gozo, porque Dios le habla a través del Espíritu Santo. Debe dar gozo. Las circunstancias vienen y se van, pero estar en la palabra nos ayuda a conocer mejor a Dios y recordar constantemente sus promesas. Se puede tener gozo en las circunstancias. También dirige nuestros pensamientos, motivos y acciones. Estudiar la palabra nos transforma la mente y nos da confianza y fe en Dios. En segundo lugar, no solo gozo nos da, sino paz en el corazón. El mismo Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la paz de Dios es incapaz de ser comprendida? Pues el mundo no lo entiende. No tiene sentido tener paz cuando uno enfrenta situaciones difíciles. Pero el que conoce a Jesucristo sabe que Él le acompaña en todas las tormentas de la vida. Y la confianza aumenta al conocer más de las promesas de Dios. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo puedes pensar los mismos pensamientos de Dios después de Él? Pues estando en la palabra. Vete a la palabra, estudia, lee, disfruta, gózate, te va a dar paz. Al pensar en Dios y en sus atributos, nos dirige a hacer lo que Él quiere, lo que resulta en paz. En tercer lugar, no solo gozo, no solo paz, sino te da fuerzas para servir. Filipenses 4 del 10 al 13 dicen, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo conocía a Jesús, conocía la palabra de Dios y muraba en su mente y le daba tranquilidad. Le daba también fuerzas para servir. Dios le dio esa fuerza para servirle. Pablo sufrió y pudo soportar adversidades, no porque era él un super cristiano, sino porque conocía y confiaba en un super Dios. Los tres beneficios que hemos visto son gozo, paz y fuerzas para servir. Creo que en resumen podríamos decir que lo más difícil en cuanto a hacer el estudio bíblico es comenzar. No sé cuáles son los obstáculos en tu vida, si hay algunos ídolos o algunas distracciones en tu vida, o si es solamente flojera espiritual. Pero Dios nos llama a ser soldados. En la vida de un soldado no hay espacio para flojera. Anímate, cristiano. Dios tiene grandes y preciosas promesas esperándote en su palabra, si solo tomas el tiempo de abrir y buscar. ¿Cuáles son las barreras en tu vida que te detienen de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué necesitas para superarlas? Tal vez te hace falta un compañero que lea la Biblia juntamente contigo, que se llame cada semana diciendo, ¿cómo te va con tu tiempo espiritual con Dios? Tu tiempo devocional. Lo que necesites, búscalo. Pídele a Dios sabiduría y guía. No comenzarás ni te dedicarás a estudiar la Biblia hasta que Dios te convenza de lo que necesites, de que lo necesites. Quisiera animarle a cada uno. Si no tiene ese hábito de estudiar la palabra de Dios, a que te convenzas que es importante
ir rápido porque Jesús viene pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de tu palabra, de tenerla, de tener acceso a ella en cualquier momento. Señor, somos tan flojos espiritualmente. No ponemos muchas veces prioridad en la lectura de la palabra. Pido, Señor, que nos convenzas para que sintamos esa culpa con el fin de querer apartarnos del pecado, confesar el pecado y obtener esa gracia que es suficiente para cada ocasión. Haz de nosotros estudiantes de la palabra. Pedimos que nos ayudes a ponerle prioridad. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios. A continuación, Dios mediante, a la próxima semana vamos a continuar con 2 Tesalonicenses, todo el libro con nuestro hermano Juan José.